El 7 de marzo, el gobierno sirio impuso el toque de queda en las provincias costeras de Latakia y Tartus para controlar la mayor insurrección a la que se ha enfrentado desde la caída del régimen de Bashar al-Assad el pasado diciembre. Desde ese día se calcula que hay más de 1 millar de muertos, en su mayoría civiles alauíes. Aunque el gobierno da por terminadas las operaciones militares, queda por ver cómo va a afectar este episodio a la reconstrucción de un país que acababa de salir de 13 años de guerra y 50 de dictadura. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País. Siria. ¿Peligra la transición? Soy Natalia Sancha, periodista del País. He cubierto Siria durante más de 14 años. Acabo de regresar tras recorrer Siria durante 3 semanas. La zona que quedará bajo control leal es la que más ha quedado en tinieblas. Dispone apenas de unas horas de electricidad al día, los barrios han quedado empobrecidos, algunos rodeados con montañas de basura, la periferia está totalmente destruida. Pues aparte de la destrucción ha sido totalmente saqueada, no quedan ni los marcos de las ventanas. Sin embargo, lo que es Damasco, la capital, los mercados están a rebosar y en sus calles empiezan a cruzar gentes que han llegado de todas las esquinas del país. En esta zona, en la zona considerada antaño como bajo control leal, están las grandes urbes como Damasco, Hama, Latakia, Homs o Alepo, donde se congrega la gran parte de las minorías del país. Al cruzar a Idlib, una ciudad que ha quedado durante 6 años bajo el gobierno de Hayat Tahrir al-Sham, del actual líder al-Shara, allí los sueldos son el triple que los de Damasco, así como las horas de electricidad. Los mercados están muy bien abastecidos porque, a diferencia de Damasco, no estaban bajo sanciones y tenían una frontera abierta con Turquía. En Idlib conviven 3 divisas, lo que deja muy claro en cada zona cuál es la zona de influencia. Está la libra turca, está la libra siria y está el dólar. Y nadie quiere libras sirias porque la devaluación es tal que los restaurantes, cuando te van a cobrar, te traen una máquina contadora de billetes. Cuando una atraviesa las carreteras de la zona kurda, nos podemos encontrar con banderas rusas, como la base que controla el aeropuerto de Qamishli, ahora mismo cerrado, o nos podemos encontrar con convoys con la bandera americana. Los sueldos allí, en la zona kurda, también triplican los de Damasco. Tienen también una frontera abierta con Irak, por lo que pueden traer productos de fuera, por lo que no se siente tanto la pobreza o la destrucción sin reconstrucción que existe en la zona del régimen. Y luego hay ese olor característico a combustible quemando en los generadores, porque no hemos de olvidar que en la zona kurda es donde están los mayores pozos petrolíferos. Sobre la violencia actual que se está viviendo en las provincias costeras de Latakia y de Tartus, allí lo que me cuentan al teléfono los vecinos, que hay un pánico tremendo, se ha roto esa confianza a las palabras que había inicialmente de al-Shara. Los civiles han huido, me cuentan que han huido a la base de Hemeymin, la base rusa, buscando protección, han huido al bosque, han huido a las montañas, sin comida, sin electricidad, lo que ha hecho que no pudieran comunicarse con sus familiares en otras ciudades como Damasco, lo que ha hecho que la sociedad entre en pánico y que las redes sociales hayan empezado a compartir vídeos muy violentos y llamamientos a la incitación sectaria. Entonces es una situación muy volátil en la que ha puesto de manifiesto, como ocurre en el norte del país con los kurdos, que hay facciones que no responden a Ahmed el-Shara. Escuchábamos a Natalia Sancha hablar de las 4 Sirias, una explicación que da cuenta de la complejidad del país y de la situación que se está viviendo. Y ahora voy a hablar con otros 2 compañeros, Antonio Pita desde Jerusalén y Andrés Mourenza desde Estambul, porque ambos han estado también en Siria tras la caída del régimen anterior, han cubierto su guerra desde distintos frentes y están dando ahora cobertura a la última hora de lo que está sucediendo allí. Hola, compañeros. Hola, Silvia. Hola, Silvia. Antonio,
Creo, y más con el panorama internacional que tenemos ahora mismo, que vendría muy bien que dieras un contexto conciso y breve sobre lo que ha pasado en Siria en los últimos años para situarnos. ¿Te parece? Me parece muy pertinente e intentaré resumir brevemente. Durante medio siglo, Siria estuvo gobernada por una dictadura, primero del padre Hafez, después del hijo Bashar de los al-Assad, con un partido que se llamaba el Bas, que era panarabista, secular, socialista, etc. En 2011 comenzó la primavera árabe, en Túnez se fue extendiendo a distintos países, cayó Hosni Mubarak en Egipto y Bashar al-Assad se jactaba de que a él no le sucedería. Pero sucedió, hubo una revuelta pacífica, la reprimió y se mantuvo en el poder, y todo eso acabó degenerando en una guerra civil. Sí. La mitad de la población siria acabó desplazada o refugiada, y llegó un momento a principios de esta década que parecía que no pasaba nada. Las líneas de frente apenas cambiaban bajo la intensidad de los combates, pero sí estaba pasando. Pasaba que en la provincia de Idlib, lo que solíamos llamar el reducto rebelde, Hayat Tahrir al-Sham, que es un movimiento integrista islámico, preparaba en secreto una ofensiva que acabó sorprendiéndonos a todos, ¿no? La lanzó en diciembre, en un momento de debilidad para el régimen de Assad, porque la milicia libanesa Hezbollah, que había venido en su apoyo, estaba muy debilitada tras más de 2 meses de guerra con Israel. Irán y Rusia, sobre todo, que es la que dio la vuelta a la tortilla, ni estaban para ayudarlo ni quisieron ayudarlo. Yeah. El ejército siria tampoco luchó por defender un régimen corrupto que los obligaba a ponerse el uniforme y mal pagaba. Así que cayó el régimen, acabaron 13 años de guerra, hubo alegría multitudinaria, pero como suele suceder en estos casos, están los que salen a las calles a celebrar y los que lamentan en sus casas, ¿no? Y ahí es donde empezó el reto de la nueva Siria, en la que quepan todos, porque después de una guerra en la que, grosso modo y con matices, pero el grupo étnico religioso de pertenencia solía condicionar el bando en el que estabas. Así que el hombre que lideró la ofensiva rebelde, al-Julani, que era su nombre de guerra, pasó a usar su nombre real, Ahmed al-Shara. Ahora viste traje, ha moderado su discurso e hizo una conferencia nacional para ver por dónde iba a ir el país. Y ahora vamos contigo, Andrés. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Bueno, pues la semana pasada, el jueves, grupos de maquis, de milicianos, muchos de ellos antiguos militares del ejército de Bashar al-Assad, se levantaron de forma coordinada en las provincias costeras de Siria, especialmente en las zonas montañosas, y llegaron incluso a tomar el control de parte de algunas de las ciudades. Ha sido lo que, ha venido a ser la mayor insurrección a la que se ha enfrentado el gobierno hasta ahora. Ha habido 4 días de combates hasta que las fuerzas del gobierno han logrado aplacar la rebelión. Cientos de muertos de combatientes, y luego ha habido masacres de civiles en diversos puntos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha contabilizado casi 40, con cerca de 1.000 civiles asesinados. Hay que tener en cuenta una cosa. Esta región, la región costera, las provincias de Latakia y Tartus, son de mayoría alawí, que es una comunidad, una rama del Islam chií, pero en cuanto a prácticas normalmente más heterodoxas, menos rigoristas que el chiismo, por ejemplo, de Irán, o que el sunismo clásico. Sí. Y siempre ha habido problemas, ha habido ciertos problemas entre las partes más radicales de uno y otro grupo. El problema es que en esta región alawí, de la que procedían también Hafez al-Assad como su hijo Bashar, ni siquiera fue demasiado mimada por el régimen, en el sentido de que no había muchas inversiones en una región costera, pero sí que había una forma de favorecerla, y es que el gobierno, digamos que les abrió las puertas a la administración, ¿no? Había una sobrerepresentación de los alawíes, que en toda Siria solo suponen el 10% de la población, en el funcionariado, y sobre todo me contaban cuando estuve yo allí en diciembre, no les quedaba a muchos jóvenes otra salida que el ejército y la policía, ¿no? Con lo cual es cierto que oficiales alawíes participaron en las masacres de civiles durante la guerra civil, y esto ha creado pues básicamente la mala sangre, que no justifica, pero sí permite entender en cierto modo por qué la entrada de las tropas del gobierno
en la zona alawí, en la zona costera, ha desembocado en estas brutales masacres. Vuelvo a ti, Antonio, porque estamos hablando de un gobierno que dice haber detenido esta insurrección, pero cuéntame, ¿quiénes son? ¿Quiénes forman ese gobierno y cuál es su ideología? Al principio, cuando cayó el régimen del Assad, básicamente había desconcierto y un poco copia y pega de lo que se llamaba el gobierno de salvación, que era el gobierno de Idlib, el bastión rebelde. Poco después lo que han intentado es que acepten entregar las armas todos los pequeños grupos que habían formado parte de la insurrección y centralizar la parte del exilio. Los distintos grupos dentro de Siria, sin hablar de otras minorías, y a partir de ahí conformar un gobierno que ya tiene un primer ministro y que tiene a Ahmed Shara como presidente interino, con la idea de crear una nueva constitución e ir a elecciones. Hayat Tahrir al-Sham es un movimiento fundamentalista islámico que de hecho estuvo conectado a lo que sería la rama siria de Al-Qaeda, por lo cual tiene un pasado de violaciones de derechos humanos muy claro y forma parte de las organizaciones terroristas. Sin embargo, la llegada al poder claramente ha habido una evolución en el estilo, en la actitud hacia Estados Unidos, por ejemplo, y en general en cuanto a su voluntad de colaborar y de asegurar los derechos de las minorías que tienen más miedo, como los cristianos, los alawíes, como hemos visto con Rozón, y también de los derechos de las mujeres, por supuesto, siendo un movimiento fundamentalista islámico, salafista. ¿Y cómo se puede definir la reacción que ha tenido este gobierno en construcción, como estás contando, a esta insurrección? Shara ha salido a hablar 2 veces y bueno, tengo la sensación de que escuchando los discursos ha dado una de cal y otra de arena. En el primero, cuando ya había vídeos y pruebas muy claras de matanzas de alawíes a sangre fría, él puso más el foco en la insurrección, en que no aceptarán, que dar marcha atrás, etcétera, ¿no? Luego le habló de un nuevo peligro que representan los partidos del antiguo régimen, de fuerzas externas que buscan arrastrar a Siria a una guerra civil, pero también habló de que exigirán cuentas con toda firmeza y sin indulgencia, fue su frase, a todo aquel que haya estado involucrado en los asesinatos de civiles. El Ministerio de Defensa anunció la formación de un comité de emergencia para mandar a juicio militar a los infractores. También ha creado un comité superior para intentar comunicarse directamente con la gente de la zona costera que comentaba Andrés, escucharlos y tal. Obviamente es algo que cambia absolutamente la transición y que tiene que escuchar y tener en cuenta la barbaridad que ha sucedido, que por un lado es básicamente algo que mi impresión es como que se ha aplazado algo que sucede en otros conflictos, es decir, cuentas pendientes, asesinatos, etcétera. Pero por otro lado, el gobierno no está diciendo quién ha cometido estas matanzas ni ha dado una cifra clara de civiles. Andrés, esto que comenta Antonio me llama la atención porque es un gobierno que dice que va a tomar medidas contra las personas que han cometido esa masacre, pero ¿no forman parte de ese gobierno? ¿O quiénes son esas personas? ¿Lo sabemos? Es complicado, la verdad, porque ¿qué pasó? Que al principio, cuando respondió a la insurrección, yo creo que el gobierno respondió de una manera llevada por el pánico, ¿no? Por un lado, hizo un llamamiento general a que todo el mundo se uniese y, de hecho, hubo cientos de voluntarios civiles, que, bueno, hay muchas armas en un país que acaba de salir de 13 años de guerra civil, y civiles armados con sus propias armas se unieron a los combates. También el problema es que aunque los diversos grupos armados que participaron en el derrocamiento de Assad han sido integrados en el Ministerio de Defensa, siguen actuando como grupos dentro de ella. De hecho, hablaba ayer con dos personas de ahí, de la zona, y apuntaban directamente a 2 grupos, que son la Brigada Suleiman Shah y la División Hamza, que son ambos grupos que estaban no en Idlib, como digamos Hayat Tahrir al-Sham, que era el grupo dirigido por Ahmed al-Shara, sino en una parte más del norte, un poco más hacia el este de Siria, en el territorio que estaba bajo control turco, y eran grupos que tenían
bueno, que estaban básicamente pagados por Turquía y que son grupos a los que ya se les ha acusado varias veces de cometer crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, con lo cual, pues bueno, son sospechosos habituales. Luego también me hablaban de la presencia de yihadistas extranjeros, de gente de Asia Central, chechenos. Estos grupos que fueron, digamos, camaradas del actual presidente cuando era un combatiente, aunque también se han integrado en el Ministerio de Defensa, parece ser que no siguen las órdenes. Es decir, estamos hablando de un Estado que se está construyendo, no un Estado en el que existe una jerarquía, ¿no?, en los ejércitos. Entonces, claro, es verdad que dentro del propio Ministerio de Defensa hay mucha diferencia. Y por un lado tienes desde gente bregada en 13 años de guerra civil, con muchas cuentas pendientes, a jóvenes que estaban en territorio rebelde y a los que han formado durante unas semanas y les han dado un uniforme y un Kalashnikov para sustituir al antiguo ejército que ha sido disuelto. Antonio, Andrés, dadme un momento, enseguida volvemos. Estoy hablando hoy con mis compañeros Antonio Pita y Andrés Mourenza sobre la insurrección que ha tenido lugar los últimos días en Siria y que le ha costado la vida al menos a 1 millar de personas. Muchas de esas víctimas, como contabais, son civiles alawíes. Lo son además en un país que está en pleno proceso de transición y por eso te quería preguntar, Antonio, ¿cómo puede afectar todo esto a esa reconstrucción? Bueno, creo que de dos formas muy claras. Una es política y otra económica. La política es fundamental en este proceso de construcción de confianza. Ahmed al-Shara había intentado al principio evitar el culto a la personalidad que había hacia los al-Assad, donde cuando estás ahí ves hasta qué punto su imagen estaba en todos los lados. Se erigió como presidente interino y luego ya habló de que el proceso constitucional tardaría más de lo que se pensaba, que a lo mejor no habría elecciones en 5 años. Y hace poco la Conferencia de Diálogo Nacional pues no participó gente de peso que había en el exilio. La mayoría de cargos eran suníes, islamistas, algunos con un pasado muy cuestionable. Todo esto, más las matanzas, obviamente, pone en riesgo la mínima sensación de confianza que necesitan tener todas las minorías en el país de que no van a ser ciudadanos de segunda ni va a haber cuentas pendientes. Pero luego, por otro lado, la economía es una de las cosas que más daño le está haciendo al régimen en la construcción de confianza. Hay una sensación de que no despega el país y de que tampoco es la prioridad. Venimos de una guerra que destruyó el 85% de la economía con unos niveles de corrupción absolutamente rampantes, cotidianos, que te cuenta la gente. Sumió al 90% de la población en la pobreza. El Estado ahora mismo está sufriendo para pagar el salario de los funcionarios. Ha iniciado la purga de la administración, donde estaban sobrerepresentados los alawíes. Está intentando liberar la economía, buscando un poco estimular el crecimiento. Ha simplificado los aranceles, levantó la prohibición de divisas. Antes hablar de dólares te podía llevar a la cárcel y ahora es normal. Toda una serie de cosas, pero en realidad sin conseguir que los países levanten las sanciones que había contra el régimen de Assad y que todavía están un poco a la espera de ver qué hacen o qué no hacen en función de cómo evoluciona Siria, pues le va a costar mucho despegar económicamente. Andrés, explicabais ambos en un artículo estos días que en medio de este desastre el gobierno ha conseguido sumar nuevas alianzas. ¿Cuáles son? Bueno, pues efectivamente el lunes, cuando todavía estaban coleando las matanzas en la zona costera, prácticamente por sorpresa anunciaron un acuerdo histórico entre el presidente al-Shara y el líder de las fuerzas democráticas sirias, Mazlum Abdi, es decir, el líder de las milicias kurdas que controlan, con ayuda de Estados Unidos, todavía 1/3 del país, ¿no? Y el acuerdo, bueno, es muy importante y es histórico porque implica la reintegración de los kurdos en el Estado, la reintegración de los pozos petrolíferos, que son muy importantes, como decía Antonio, para esa precaria economía de transición que vive el país. Y también el control de las cárceles de los presos del Estado Islámico que siguen todavía en la zona kurda. A cambio de
digamos, estas renuncias, porque en el fondo no van a mantener ninguna autonomía los kurdos, sino que se van a integrar en las estructuras del Estado, tanto las milicias en el ejército como, digamos, la administración local en la administración central siria. Los kurdos obtienen el reconocimiento como una parte integral de Siria. Esto es muy importante porque hay que recordar que durante la dictadura de los Assad, decenas de miles de kurdos fueron despojados del derecho a la ciudadanía, lo cual impedía que pudiesen, los convertía en no personas, no existían, no tenían carnet de identidad, no tenían pasaportes, no podían, por tanto, usar los servicios más básicos ni adquirir propiedades, por ejemplo, ¿no? Y ahora, digamos que el nuevo gobierno reconoce estos errores del Estado sirio y les garantiza que van a tener parte tanto en el proceso de transición como en la redacción de la Constitución. Y en medio de toda esa complejidad, que no es poca, Siria además ha sido un país en el que ha habido siempre potencias muy interesadas, tenían allí muchos intereses. Por eso, para terminar, Antonio, quería preguntarte, ¿cuáles son esos países y cómo pueden influir en que se acelere o se retrase la estabilidad que tanto están necesitando? Bueno, el mapa ha cambiado en días, obviamente, ¿no? De la intervención extranjera, y una cosa, creo que es fundamental y uno de los principales melones abiertos que tiene ahora mismo Al-Shara es el de Israel. Cuando cae el régimen, básicamente aprovechando esos primeros días de confusión, Israel primero lanza una oleada de bombardeos que es de las más grandes que ha hecho su fuerza aérea jamás, debilitando al ejército sirio a un nivel en el que ya de por sí es incapaz de enfrentarse a Israel, pero todavía más, y ocupó una parte de territorio soberano sirio que se llama la zona desmilitarizada, que en 1974, después de la guerra del Yom Kippur, se acordó y hay una pequeñita misión de cascos azules ahí. Entonces ha tomado posiciones ahí, ha empezado a construir instalaciones militares y ha dejado claro que lo que al principio parecía que era una cosa temporal, o la presentaban así, que esto puede ser para siempre. Al-Shara, que obviamente no es tonto y es consciente del desequilibrio brutal de fuerzas, pues ha evitado constantemente el conflicto, ha dejado claro, no tenemos capacidad de enfrentarnos a Israel, etc. Pero esto también hay que ver cómo evoluciona. A esto ha contribuido otra cosa que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de los melones abiertos. Israel está cortejando abiertamente, por un lado, a kurdos, que precisamente este acuerdo que os contaba Andrés creo que le cierra mucho la puerta a Israel, que es un perdedor de ese acuerdo, y por otro lado a los drusos, otra pequeña minoría que lo que quiere es que empezar a contratarlos como jornaleros y darles permiso de trabajo para entrar, ¿no? Y precisamente se está erigiendo, no hay comunicado de Benjamín Netanyahu que no vaya de vamos a defender a nuestros hermanos, etc. Una cosa realmente de un intervencionismo extremo y de jugar al divide y vencerás. Tan divide y vencerás que ahora mismo el lobby, el otro día informaba la agencia Reuters, que está haciendo Israel a Washington, es para asegurarse de que Siria sigue débil y fragmentada, incluso manteniendo la base rusa que hay. Entonces, precisamente esa idea de dos fuerzas muy distintas, una que va a buscar la unidad, otra que va a buscar la fragmentación, más los intereses de Turquía, más los intereses que tenga Estados Unidos y, por supuesto, el tema de los miles de miembros del Estado Islámico y sus familiares que están ahí retenidos en una especie de vacío y de impasse desde hace años y cuya suerte en algún momento también tiene que resolver el gobierno. Como decía antes, un asunto complejísimo, con muchísimos actores, por eso volveremos a hablar muy pronto, juntos, como en esta ocasión, o por separado. Gracias, Antonio y Andrés. A ti. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales con Natalia Sancha, Antonio Pita y Andrés Mourenza. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.